Anoche tuve la satisfacción de estar presente en la proyección de una película peruana de gran calidad en el Festival de Cine de Lima. El Festival de Cine de Lima, esta película está participando en el concurso para ganar la calidad de mejor película, cosa que, al parecer, según la opinión que recogí anoche, merece ampliamente. La película lleva el nombre de Ellas, subtítulo sobrio y monosilábico, después de otras películas que hemos visto usted con gran éxito, El Evangelio de la Carne, por ejemplo, que es un título completamente diferente. Eduardo Mendoza tiene la amabilidad de estar acá con nosotros, con una actriz, joven actriz, Mireya Villalobos, que nos contó en virtud de qué circunstancias se benefició por el casting y adquirió un rol clave en la película Ellas. ¿Por qué ese título, Eduardo? Mira, gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar acá. Le empecé a dar muchas vueltas al título. Ellas era un título provisional, ¿no? Y después empecé a darle un montón de vueltas. De hecho, hasta compartí algunos posibles títulos. Pero me empecé a dar cuenta de que en la búsqueda del título perfecto que abarque ¿no? Toda la película, cosa que terminaban siendo como muy literarios o no se extendían, me sonaban, no, volví a ellas porque un poco lo que decías al inicio, ¿no? Siento que es más puntual, ¿no? Que de alguna manera es descubrirlas a ellas sin intentar con un título, no sé, persuadirte o de repente dar alguna connotación que creo que al final me alcanza porque la película toca varios temas, entonces dije, mejor quedémonos con Lo ellas. que está claro es que el 80% del tiempo vemos actuando y hablando a mujeres, que hay pocos personajes masculinos y todos antipáticos, creo, ¿no? Y yo por eso quería preguntarle a Mireya, después de haber visto otras películas de Eduardo Mendoza, donde hay personajes masculinos interesantes, complejos, audaces, valientes, ¿cómo te has sentido tú siendo dirigida por un director como Eduardo, rodeada de otras colegas mujeres? Buenas noches, primero también buenas muchísimas noches, gracias por la acá. invitación. Ha sido todo un proceso, como lo comenté ayer, con Eduardo ensayamos alrededor de casi 3 meses, en donde estuvimos practicando, leyendo varias veces el guión, también comentándome, ¿no?, de que yo iba a actuar con estas grandes actrices que tienen una gran trayectoria, y creo que esa preparación también me ayudó para el momento de llegar al primer día de grabar, como sentirme segura, tener ya la noción o los matices del personaje claros en mí. Y la sensibilidad que tiene Julia es bastante importante. Y bueno, mientras más leía, o la primera vez que leí el guión en realidad, sentí esa cercanía con ella. Yo soy una chica muy sensible también, artista, ¿no? Creo que la mayoría. Y bueno, yo agradezco mucho a Eduardo porque también, como lo mencioné, fueron para mí como una masterclass todos los ensayos que tuvimos. También tuvimos el ensayo con las actrices. Y a veces añoro mucho porque fueron momentos en donde yo aprendí bastante, ¿no? Una magnífica situación, porque hay rodajes que generan muchos conflictos y enfrentamientos, y hemos visto más de una actriz lanzar todo y querer marcharse, ¿no? Es duro. El tema de los rodajes es que hay dinero de por medio, ¿no? Cuesta alquilar todo, cuesta el tiempo, los cuesta equipos, la máquina. el tiempo, la energía, toda la preparación, ¿no? En este caso eran años. Y lo que ocurre es que si por A o B esa escena determinada no se logra grabar, no hay casi que cómo recuperarla, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, es una locación que uno, no sé, le toca grabar hoy día en Miraflores y al día siguiente en una casa alquilada en Comas, que se ha alquilado para ese día y al día siguiente ya no existe esa locación. Entonces no hay manera cómo volver, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el Evangelio, grabamos en Comas, en Caraballo, en San Juan del Lurigancho, en Barranco, en Chorrillos. Con barras bravas y con aguerridos barristas. Y tienes de fútbol, ¿no? la locación y al día siguiente ya no existe. Entonces estás todo en el límite, ¿no? Cada día rodajes, te la estás jugando y claro, ¿no? Hay que saber administrar eso, tratar de llevar al equipo pues, con la mejor disposición y calma posible, ¿no? Tú eres director de esta película. Parece que es manifiesto que las actrices que han trabajado contigo están muy satisfechas de tu actitud y de tu rol, pero al mismo tiempo eres autor del guión.
Cuéntanos cómo es que concebiste hacer una película en realidad sobre una familia integrada por 3 hermanas, por lo menos 3 hermanas, no vamos a entrar en detalle, por lo menos 3 hermanas, y lo que hemos visto es 3 generaciones, en las cuales hay 2 madres, abuelas de cierta edad, que están al borde de la muerte a lo largo de la película, ¿no? Bueno, un poco parte de un suceso pues, personal muy cercano, que fue el fallecimiento de mi abuela materna, a quien yo quería mucho y me crié un poco también con ella. Recuerdo que me llamó mi hermana poco antes de la pandemia llorando y en medio del llanto me dice que había fallecido. Fui a la casa de mi abuela, voy al segundo piso y recuerdo que ella estaba echada, ¿no? En la cama. Está mi hermana, mi tía, y al frente mi mamá con su hermana, otra tía, discutiendo un poco, conversando sobre qué blusa y qué color de la blusa, si el verde o el morado y tal. Y de repente en un momento yo como que me abstraje y dije, wow, ¿no? En medio de un dolor tan grande como pues que el médico, ¿no? Legista que viene y cómo la vida continúa y hay esa burocracia posterior e inmediata a la muerte que hay que gestionar. Y de repente me salí y empecé a verlo como una película. De ahí me sentí mal porque yo pero ya es la manera en la que vivo casi. Y dije, wow, ¿no? Y en ese momento estaba rodeado de mi hermana, mi tía, mi otra tía, mi madre, mi abuela. Y cuando salí de la casa, me dije, sería interesante abordar una familia que en su gran mayoría está compuesta por personas. Pero tú contaste anoche, con los minutos amables que ofreciste al público para conversar después de la película, que al mismo tiempo esta época coincidió con el nacimiento de tu hijo. Ajá. Y en esta película el nacimiento o el embarazo juega un rol importante también, ¿no? Sí. ¿Cómo has vivido tú esa situación? Porque estás concernida directamente por esto del nacimiento y de los hijos, ¿no? Sí, bueno, Julia, ella sí no tiene hijos, aunque me gustaría revelar, no sé si es posible. Quizá no, para que el público descubra viendo la película. No, era sobre los primeros guiones que yo había tenido, que Eduardo me mandó, en de que había un suceso de que había la posibilidad de que Julia podía salir como embarazada, ¿no? Entonces hubo un cambio. Suele suceder. Suele suceder, cuando sí. uno practica ciertas cosas, sí. No, pero igual Eduardo siempre va cambiando de versiones, porque creo que una de las frases que él decía que siempre existía en el rodaje era como, esta es la última versión, ¿no? O esta, y así sucesivamente. Pero creo que es un tema bastante importante la maternidad dentro de la película, ¿no? Porque vemos en 2 personajes que tienen esa decisión. Por un lado, ¿no? que quisiera ser mamá, por otro lado, una de las hermanas tiene un hijo ya, ¿no? Y está en esa decisión de saber si quiere seguir con esa maternidad. Creo que ese acercamiento también que tiene Julia, porque ella es quien, en ese tiempo que una de sus hermanas va con su hijo, se encarga de ese cuidado, ¿no? Y hay una cercanía bastante cercana. Y es una película de mucho diálogo, de mucho encuentro entre personas, idas y venidas, conflictos y reconciliaciones. Pero hay un elemento que es objetivo y físico y duro y crudo, que es una mancha de humedad en el techo que crecen a lo largo de la película y que está asociado con una lluvia que ha habido y que ha hecho mojarse la casa. ¿De dónde nació esa idea de la humedad en el techo? Era un poco, es un poco una metáfora de todo esto que de alguna manera se esconde y que en todas las familias hay estos silencios, estos secretos, estas cosas que a veces se prefiere no abordar, no tocar. Y sentía que llega un momento, que es el momento de la película, porque en realidad la película, digamos que en mi cabeza arranca como que el 10 de diciembre y acaba en Nochebuena el 25, ¿no? O sea, la película tiene unos 14, 15 días. Y es ese momento en el cual ya estos silencios y todo esto que está ahí detrás llega un momento en que se empieza a de alguna manera a manifestar dentro de la casa, ¿no? Como que algo que si no sale, pues se va a terminar pudriendo, ¿no? Y me pareció visualmente interesante que esto fuese avanzando, ¿no? Por la casa, el techo, la sala, luego el comedor, luego las habitaciones
y en un momento tomase control, ¿no? Hay un juego ahí pequeñito que es no sé, muy sutil, que por ahí no sé si lo vieron. El padre, el esposo de la señora, cuando sacan una foto, tiene vitiligo. Sí. Entonces estaba jugando un poquito con eso, ¿no? Que de alguna manera... Una hay pequeña un mancha que puede crecer. Claro, hay un punto en el cual esto es como que... En todo caso, la sala estaba llena anoche en el 700 espectadores que habían ahí. ¿Cuándo se va a poder ver en cines comerciales de todos los distritos de Lima y las regiones de nuestro país? No está definido al 100%, pero es muy probable que sea el 24 de septiembre. 24 de El septiembre. 24 de septiembre. Día de la Virgen de las Mercedes, creo, ¿no? Creo que sí. Bueno, es una buena advocación. Y bueno, de verdad, ojalá estamos viendo el proceso, ¿no? De la campaña. Que bueno, tiene su propia complejidad, ¿no? En todo caso, felicitaciones por, pese a las dificultades que hay en nuestro país y el poco aprecio que algunas personas, algunas autoridades sienten por el cine peruano, hayan sacado adelante esta película que es audaz, que es original y que es muy bella. Muchas gracias, Mireya Villalobos, por tu presencia. Felicitaciones por este papel magnífico y a ti por tu 10º largometraje, ¿no? Sí. Es un verdadero récord, no sé cómo lo has logrado, pero ahí estás en esa batalla. Eduardo Mendoza, cineasta y guionista.